buenos días. La verdad que es un placer, me sorprendí en que hayan pensado en mí para compartir con ustedes lo que Dios nos da a todos, o también de acuerdo a la curiosidad que tiene cada uno de nosotros en indagar en lo que el Señor está obrando alrededor del mundo. Muy acertadas las palabras de Cristina respecto a la sabiduría. Es muy cierto que nosotros pedimos sabiduría solamente para cuestiones específicas, cuando en realidad debemos levantarnos cada día para pedir sabiduría para hacer decisiones acertadas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo indica, ¿no? Proverbios, en capítulo 2, justamente dice que la sabiduría está en las calles, gritando a ver quién quiere ir hacia ella. Y muy bien acertado, ella citó 1 Corintios, diciendo que Cristo es la sabiduría. Él fue el que estuvo en los inicios de la creación del mundo, ¿no? Creando todo lo que nosotros estamos viviendo y compartiendo, la naturaleza, los animales, todo lo que Dios ha creado. Así que bendito sea el Señor porque nos da esta posibilidad. Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres. Cada vez que yo tengo que dar algún tipo de charla, lo que sea, o rendir una materia en la facultad, en lo que sea, siempre cito esto y me miran medio con asombro, pero bueno, Jesucristo excede la Biblia. Jesucristo es un ser histórico, es un personaje histórico de relevancia mundial y universal. Y estas palabras que son usadas aún por aquellos que no creen en Él, porque son tan ciertas de que la verdad nos hará libres. Y el conocimiento, el saber lo que está pasando, nos hace libres. Enganchando un poco con la clase que Gustavo dio la semana pasada respecto al contexto sociocultural, él definía más o menos de la misma manera, tomándonos de la RAE, es decir, de la Real Academia Española, el significado de lo que es contexto, que proviene del latín contextus, y que tiene dos acepciones. Cuando nosotros hablamos desde un punto de vista lingüístico, dice que el contexto es del cual depende el sentido y el valor de una palabra. Si yo utilizo, por ejemplo, suelta la palabra burro, lo primero que se me viene a la mente es el animal. Pero si yo estoy en un taller mecánico y llevo mi auto, y a ese burro le pongo burro de arranque, más todo el contexto en el cual está inserto la conversación, me doy cuenta de que no es un animal. O sea, me estoy dando cuenta que es una parte específica de un mecanismo que tiene el auto. Y la otra acepción de la palabra, que es entorno físico o de situación, ya sea histórico, político, cultural o de cualquier otra índole, en la cual se considera a un hecho. Esto es muy importante y muchas veces en todos los ámbitos la gente se olvida de que cuando uno está hablando de un acontecimiento histórico no debe juzgarlo desde el lugar en donde estoy presente, sino en la situación en la cual se desarrolló. Por ejemplo, no sé si muchos habrán dicho, aquel tiene un comportamiento maquiavélico, como sinónimo de satánico o malo. Y en realidad, Nicolás Maquiavelo, que escribió el libro El Príncipe, lo escribió en el siglo XV para una situación, más allá de que hay cosas que obviamente están fuera de lo que establece la palabra de Dios, los consejos que le da él al príncipe que tiene que gobernar, pero en realidad no es aplicable muchos de los conceptos que están allí y que nuestros gobernantes sí lo aplican. Y tampoco es sinónimo de satanismo decir Maquiavelo. Pero bueno, eso se ha distorsionado porque la gente lo mira desde acá, desde el siglo XXI, algo que fue escrito en el siglo XV. ¿Sí? En teología hay un dicho que dice, un texto sin su contexto es un pretexto, ¿no? Y muchas sectas a nivel mundial que surgieron fue justamente por sacar un texto de la palabra de Dios fuera del contexto. Entonces esto es muy importante tener en claro a la hora de estudiar, a la hora de abordar cualquier problemática, en qué contexto se ha dado una situación o se ha dicho una situación, ¿no? Hay autores
en las especialidades de la administración, por ejemplo, como Mintzberg, que es un autor que yo sigo bastante, al analizar una organización, y en nuestro caso sería la iglesia vista como una organización, observa que ella se encuentra desarrollando sus actividades en un medio, y el cual debe responder a los efectos de ese medio, ¿sí? Uno no puede vivir aislado como aquella película, bueno, yo soy muy cineasta, así que si les doy mucho ejemplo de películas porque soy muy cinéfila en realidad, me encanta el cine, como aquella película La Aldea, que pretendían vivir alejados absolutamente de todo, ¿no? Y todo lo que estaba afuera era malo. Nosotros debemos analizar a la iglesia desarrollando sus funciones dentro de un determinado contexto, y eso le va a permitir a la iglesia del Señor actuar de una u otra forma de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, siguiendo a este autor, podemos decir que ese entorno o ese medio tiene determinadas características. Desde el punto de vista de la estabilidad, puede ser estable o dinámico. Y bueno, tenemos un poco de todo. Hay momentos que en la vida de la iglesia que ha sido bastante estable, no ha estado expuesta a cambios bruscos. Pero, sin embargo, en el fines del siglo XX y principio del XXI, y lo que estamos transcurriendo, estamos viviendo épocas muy dinámicas, de cambios terriblemente rápidos, a los cuales no nos terminamos de acomodar a un cambio que ya está el otro. Entonces podemos decir de que en este momento vivimos una estabilidad sumamente dinámica, no es tranquila. Respecto a la complejidad, el entorno puede ser simple o complejo. Es muy raro encontrar una organización que se encuentre en un contexto simple, sencillo, que le sea fácil desarrollar digamos, sus actividades o sus propósitos. Por lo general es complejo, ya sea por una cosa u otra, sea por decisiones que son ajenas a una organización, el entorno se puede tornar muy difícil. Creo que de más está decir que estamos viviendo como iglesia entornos muy complejos y muy dinámicos porque mientras nos tienen encerrados, las cosas siguen funcionando y se siguen tomando decisiones que impactan directamente en nuestra vida. Complejos, porque verdaderamente al estar encerrado es muy difícil, o ha sido en muchos casos para la iglesia, seguir llevando el mensaje de Dios a las demás personas, cumplir con la misión que tenemos como iglesia. Hostilidad. Bueno, el entorno puede ser hostil o munificente, es decir, hostil que es adverso, que es reacio, munificente, bueno, que es muy generoso, que es tranquilo, que nos abre las puertas sin ningún tipo de problema. Bueno, no existe eso ya prácticamente, que sea un entorno munificente. Por lo general vamos a encontrar un entorno adverso con diferentes grados de adversidad o hostilidad. Tenemos que recordar que estamos viviendo en un momento en que aún nuestro mensaje puede ser tomado muy mal, ¿no? Ser catalogado como, por ejemplo, ser acusados de crimen de odio. Leía en un artículo respecto a un pastor, especialmente se está viviendo mucho en Canadá, que es muy abierto a la agenda de género y de aborto, que han habido pastores, y en Suecia, creo, que han habido pastores presos porque han tomado el mensaje respecto a determinados temas como un mensaje de odio, y es lo que dice la palabra de Dios muchas veces, o en la mayoría de los casos. Obviamente que estos crímenes de odio surgieron, por ejemplo, cuando se va contra la raza, por ejemplo, la xenofobia hacia los latinos en los Estados Unidos, hacia los africanos en Europa, y estamos todos de acuerdo que no hay diferencia y que para el Señor es todo, todos los seres humanos somos iguales. Sin embargo, la palabra de Dios habla de determinadas acciones del hombre que son adversas a Dios, y en este tiempo se toman como si estas fueran crímenes
de odio. Entonces, hasta en ese aspecto puede ser el entorno de la iglesia, en este caso particular de esta organización, puede ser muy hostil, ¿no? Ahora, teniendo esta aproximación a lo que es un contexto con una, digamos, con una buena amplitud de lo que es contexto, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de contexto global? Podemos definirlo como el conjunto de múltiples fuerzas externas a nivel mundial que tienen consecuencias decisivas en la vida de las sociedades y en nuestro caso particular sobre la vida de la Iglesia del Señor. Teniendo más o menos esta definición, que la armé porque no existe o por ahí no hay una definición per se respecto a lo que es contexto global, siempre no se la define de esta manera, quizás se la define con características, pero me pareció que está bueno tener en claro qué es lo que hablamos cuando hablamos de contexto global. Ahora, teniendo esta somera idea de lo que es este conjunto de múltiples fuerzas, ¿cuáles son esas múltiples fuerzas externas mundiales? Bueno, vamos a ser como espectadores de un cine y vamos a mirar en una pantalla, como sucedía en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la gente iba al cine y en el cine se pasaban propagandas y las últimas noticias de lo que estaba pasando. No sé si han visto películas al respecto, bueno, vuelvo con las películas, sobre cómo podemos nosotros ir viendo las cosas que suceden a nivel mundial. El tema de la pobreza es alarmante, creo que es la vedette del contexto global, la más preponderante. Nosotros mundialmente somos 7.700 millones de personas, estos son datos nuevos, por lo general uno siempre escucha, somos 6.000 millones, no, ya somos 7.700 millones de personas, más o menos, con datos de la ONU, y más de 3.000 millones viven con menos de $2 diarios, y 1.500 millones lo hacen con menos de $1 diario. Esto es terrible porque esto indica de que las personas no tienen acceso a cosas básicas, a lo mínimo indispensable. Las diferencias entre pobres y ricos cada vez son más grandes, son alarmantes. En los años 60, la diferencia del 20% más rico al 20% más pobre era de un 60-1, para llegar en este momento, no en este momento, sino más o menos entre los años 90 y 97, a un 1 versus 74. Esa es la diferencia. El 20% más rico del planeta es dueño del 86% del Producto Bruto Mundial, es decir, del 86% de lo que se produce, hermanos. Es terrible. Ellos son dueños de prácticamente de todo lo que existe. Las 3 personas más ricas del planeta tienen activos superiores al Producto Bruto Nacional sumado de los 48 países más pobres. La propia ONU califica de grotesca las desigualdades actuales y señala que con solo el 1% de la riqueza de las 200 personas más ricas del planeta, se podría garantizar el acceso a la educación primaria. Lo mismo pasa desde el punto de vista tecnológico. La ONU puede afirmar que el acceso es bastante dispar. El 20% más rico de la población mundial tiene el 93.3% de acceso a Internet, y el 20% más pobre solo al 0.2%. Mientras que el intermedio, que seríamos nosotros, posee el 6.5%. Es decir, hermano, si usted está sentado frente a una computadora y me está escuchando, usted es un privilegiado, ¿no? Somos de los seres privilegiados de este planeta. En lo que respecta a materia sanitaria, digamos, el acceso a la salud que permite llegar a determinados años de vida sin ningún tipo o con pocos problemas de salud, Japón llega a los 74 años y medio en promedio, Suecia 73, Canadá 72.
En los países africanos es inferior a 35 años el promedio de vida, y en Brasil, o sea, en Latinoamérica, ya estamos hablando, llega a un 59%. Muchos hablan, el doctor Romano, que es un importante constitucionalista y abogado argentino, él está muy preocupado también en temas como la ancianidad o de los adultos mayores, porque de acuerdo a estadísticas, 7 millones de adultos mueren por enfermedades transmisibles como tuberculosis y la malaria, que podrían ser prevenidas con costos reducidos. Los niños, la muerte de los niños en países pobres se deben a diarreas y enfermedades respiratorias exacerbadas por la desnutrición. Esto, la verdad, son indicadores, la verdad, muy terribles. Respecto al agua, mi tesis doctoral está basada en el tema de la administración del agua y el cambio climático. El tema del agua es desesperante. Hay lugares que los pobres compran muy cara el agua, gastando en ella parte importante de sus pequeños gastos irrisorios. Es decir, muchas veces nosotros no tenemos idea de la magnitud que significa tener agua potable en casa, el poder bañarnos a veces 2 o 3 veces al día, como he escuchado, y solamente con abrir el grifo. Y hay millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua o tienen que caminar kilómetros para poder alcanzarla. En lo que respecta a nivel tecnológico, si bien algo mencioné sobre el acceso a Internet, pero la tecnología en sí, como la inteligencia artificial, ya hablando propiamente dicho, camina en un mundo paralelo totalmente ajeno a lo que pasa en la vida de las personas o la mayor parte de la población mundial. Oscar Oslak, que es también un politólogo, un hombre de la ciencia social muy reconocido a nivel mundial, en una conferencia virtual organizada por la CLAD, yo dejé el link en los apuntes, porque es más que interesante escucharlo a este hombre. A mí se me pararon los pelos de solo escucharlo. Él decía que vivimos en la era exponencial, en donde los adelantos tecnológicos son más rápidos de lo que nosotros nos podemos adecuar. En lo que respecta a la inteligencia artificial, lleva a cambios radicales en los liderazgos de los países, en las formas de gobernar, se está reemplazando terriblemente, y en esta época de pandemia mucho más, al hombre por el robot. Hay un cambio en el papel de los empresarios, e incluso, fíjense, que se está pensando desde un punto de vista ético el tema que ya se está usando hace muchos años, pero ahora de una manera un poco más abierta, el tema de tener una actividad sexual con robots, ¿no? Entonces, imagínense que ya está pensando el ser humano en ni siquiera pretender de casarse o formar una familia, porque bueno, va a tener robots que le puedan satisfacer sus necesidades sexuales. El siglo XXI ha venido también de la mano del rol importante de los organismos internacionales. Y acá hago un pequeño paréntesis. Cuando yo comencé a cursar en la universidad en el 2003-2004, cursé una materia que se llamaba Historia de las Relaciones Internacionales, y un punto importante fue el analizar los organismos internacionales. Y en aquel entonces, cuando recién era incipiente el cambio o sea, que recién había sido el cambio de siglo, estaban evaluando cuál era el rol importante de la ONU, veían como que no tenía preponderancia, como que no tenía importancia, que había decaído ese rol después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el siglo XXI ingresó tomando una fuerza, yo digo, descomunal, todos estos organismos internacionales.
Naciones Unidas, que seguramente lo han escuchado como Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OEA, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, que son la que rige los lineamientos de la ONU, pero si bien es independiente, pero se guía por lo que establece la ONU, ¿no? Si bien todos estos fueron creados a mediados del siglo pasado, la relevancia ha crecido enormemente, verdaderamente, yo creo que después del 2008, 2005, muy, muy fuertemente en todos los medios de comunicación, y ahora mucho más con este problema que estamos viviendo con la pandemia. Ellos organizan agendas mundiales y presionan a las naciones a cumplir los objetivos que ellos establecen. Quienes no se ajusten, de una u otra forma son disciplinados, negándoles ayuda o respaldo. A ver, ahora, es tan subjetivo el que ellos disciplinen o no a un país por no seguir sus lineamientos, porque tal vez no siguen los lineamientos de ellos, pero sí le es favorable a los propósitos de ellos, entonces no se meten. A ver, el caso Venezuela, me van a decir que no es un caso como para poder intervenir, en donde se están avasallando los derechos humanos. Bueno, no lo hacen, pero sí pueden intervenir en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Chile, por no cumplir una agenda global que ellos han establecido. De esta manera, uno puede decir y ver de que ha empezado a desfigurarse el rol de las naciones, ¿no? Hubo un tiempo en el siglo XV, XVI, justamente, bueno, cuando Maquiavelo escribe, que es el surgimiento de los estados-nación, la preponderancia de los estados-nación, e incluso cuando Estados Unidos se forja como nación, el temor que tenía era justamente el resurgimiento de los imperios. Entonces las naciones y las nacionalidades tenían mucha importancia. Hoy en día eso se ha perdido. Hoy hay que pensar de manera globalista, no global, hay una diferenciación entre estos dos conceptos, hay que pensar de manera globalista, se ha desfigurado, ¿no?, el rol de las naciones, y cuando hay un presidente o un primer ministro, como se llame, que protege, ¿no?, digamos, el nacionalismo o los derechos como nación, bueno, es mal visto, es vituperiado, bueno, pasa como con los Estados Unidos, con Donald Trump, más allá de que uno puede estar a favor o en acuerdo o en desacuerdo con sus modos, o sus formas, o no estar de acuerdo, lo que usted quiera, ¿no? Pero es un hombre que sí persigue proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos, y bueno, está tachado por todos lados, en toda la prensa mundial, como lo peor que puede pasar, ¿no? Bueno, este panorama, estoy hablando, a ver, levanten ¿cómo se llaman los micrófonos? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Se me entiende? Se entiende, sí, se entiende. Ok, listo. Porque yo hablo muy rápido, perdón. Entonces yo por ahí estoy pensando, ay, debo estar hablando muy rápido. Estamos bien, Gaby, vamos bien, muchas gracias. Bueno, espero, que con esto no se caiga, están todos sentados, así que no es para desmayarse. Si se desmayan, se quedan así en la... Bueno, pero bueno, esto es lo que está pasando, es el panorama, y debemos conocerlo. Es imperioso que lo conozcamos, porque la Iglesia del Señor está inserta en este contexto, y es la luz y la sal de las naciones. Nada más y nada menos. Entonces debemos jugar un rol preponderante en este escenario. ¿Por qué? Porque, bueno, la vez pasada estuve en una conferencia con el pastor, que dio el pastor Guillermo Pacheco, y me invitaron, y yo les comentaba, en un momento que se abrió para las, digamos, para las discusiones y las preguntas, ¿vio? Y yo les decía, hay una vacuidad de liderazgos. No hay líderes mundiales. Hay caudillismo, hay protagonismo de determinadas personas,
cuando fue la Segunda Guerra Mundial era muy claro que habían líderes y estadistas que establecieron, y eso ya vamos a hablar ahora cuando veamos el breve panorama histórico, hubieron 3 hombres que establecieron cómo debía ser el escenario mundial. Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Stalin, ¿no? Para bien o para mal, con todos sus pros y contras que estos 3 hombres tuvieron, pero ellos tenían una visión de mundo y la asentaron esas bases. Luego de ellos, muy poco se ha visto de hombres o mujeres que lleven adelante políticas de estadistas, ¿no? Políticas a largo plazo. No lo hay. Y justamente es el momento oportuno para que la que lleve el liderazgo sea la Iglesia del Señor. Pero un liderazgo, o sea, reflejando el carácter de Cristo. Ese es el liderazgo que debería llevar. Bueno, pasamos. Breve panorama histórico, como dice el PowerPoint. ¿Cómo están conformado el mundo? Y vamos a hacer como una pequeña historia de las relaciones internacionales. Desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en un mundo bipolar. Eso todo el mundo lo sabe. Seguramente usted escuchó la Guerra Fría, los países alineados y no alineados. Bueno, son palabras que si bien uno no sabía en su momento la profundidad de estas palabras, pero seguro que la escuchó. Eso de por sí ya lo escuchó. Y fue una época bipolar, de un mundo bipolar, ¿por qué? Porque estaba dividido Occidente, el mundo capitalista, el mundo del progreso, el mundo alineado, excepto Cuba, el mundo, la mayor parte alineado con, digamos, las políticas de los Estados Unidos, y luego con las políticas del otro lado, del otro bando, más para la Europa Oriental y el resto, liderado por la Unión Soviética, ¿se acuerdan? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? De la cual el país preponderante obviamente era Rusia. Es una época donde ocurrieron cientos y cientos, fue una época álgida de cambios, de cosas que se vivieron, terribles. Bueno, en primer lugar, el resultado de la Segunda Guerra Mundial, además de un orden mundial nuevo, se creó el Estado de Israel, algo que costó un montón. A finales del siglo XIX, desde el movimiento sionista estaban bregando porque los judíos tuvieran su Estado. Me contaba un profesor judío de que incluso en Naciones Unidas, para no molestar a los países árabes donde se habían establecido en Palestina, habían pensado llevar a Israel al África, ¿no? Ese era uno de los proyectos. Esa zona era un protectorado británico, que también Gran Bretaña, de alguna manera, que todavía quedaban rezagos de imperio, quería impedir que Israel tuviera su Estado. Sin embargo, lo tuvo. El Señor permitió que tuviera un Estado, y al otro día 6 países le declararon la guerra. Así que así era la vorágine de aquella época después de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, tenemos eso. Este tema de la Guerra Fría era de que habían tantos enfrentamientos entre las ideologías de derecha o de izquierda en ese momento, que se le llamó Guerra Fría porque no era una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial, sino que se disputaban esas ideologías en escenarios que no eran ni Estados Unidos ni Rusia propiamente dicho, sino que eran los países, digamos, satélites, Vietnam, Corea, en Centroamérica, no sé si se acuerdan, hermano, en la década del 80, terrible, en El Salvador, en Nicaragua, yo era chiquita, el Señor puso, qué sé yo, ese amor por la política, y yo tenía 10 años en esa época, 8, y me acuerdo de Maidana, que era un periodista argentino, que andaba entre las balas, mostrando lo que estaba pasando en Centroamérica. Bueno, terrible. La crisis del petróleo, el surgimiento de los movimientos hippie, la lucha por los derechos civiles afroamericanos en los Estados Unidos,
Luego más adelante aparece a fines de los 70 el bebé de probeta, no sé si se acuerdan, la nena chiquitita, la nena esta que, está por ahí el nombre de la nena, la primer bebé que nace con, digamos, con inseminación asistida. El surgimiento fuerte, empiezan a surgir los movimientos homosexuales, aparece el SIDA, no sé si se acuerdan, bueno, Ross Hudson, ¿no? El primer famoso que muere de SIDA, y que todo el mundo estaba sumamente alarmado, que pensaban que si tomabas mate te contagiabas de SIDA. La caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, la guerra del Golfo, la perestroika, ¿no? La disolución de la Unión Soviética, bueno, o sea, cientos y cientos de cosas que sucedieron en todo el siglo XX. Fue un verdadero siglo de continuos cambios, fue verdaderamente tremendo, y es cuando se conforman también a la par todos estos organismos internacionales, de los cuales algunos ya hice mención, ¿no? El Banco Mundial fue el primero que se forma para ayudar a todas las, digamos, a las potencias que estuvieron involucradas en la Segunda Guerra Mundial, que quedaron devastadas. La ONU en 1945, que ya en la Primera Guerra Mundial había surgido la Sociedad de Naciones, pero bueno, no había prosperado mucho hasta que luego surge definitivamente la ONU en el 45. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, la GATT, que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, GATT son las siglas en inglés, y que luego ustedes la conocen como la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La OEA en 1948, la OTAN en 1949. La OTAN también es muy importante, hermanos, porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Son, digamos, las potencias europeas, junto a Estados Unidos, que conforman como un ejército, digamos, para proteger, ¿no? Surgió para proteger el avance soviético e ideológico sobre Occidente. Bueno, todo esto establece en la agenda global. La ONU fija para sus 193 Estados miembros una agenda que, si usted dice que es parte de la ONU, tiene que cumplir con esa agenda. Inicialmente se supone que todos estos organismos fueron para, digamos, asegurar la paz mundial, impulsarla, luego de ver las atrocidades de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, también había otro trasfondo. El sueño del hombre siempre fue dominar, siempre, siempre. Lo vemos a través de la historia, ¿no? Los distintos imperios. Desde el primer imperio de Nabucodonosor, en Babilonia, de allí en adelante los medos, los persas, los griegos, los romanos, el imperio egipcio, en la época digamos, del pueblo de Israel, bueno, toda la vida. O sea, cuando hablamos del primer héroe que menciona la Biblia en el Génesis, ¿no? Este hombre fuerte, creo que es en Génesis 6, Nimrod, ¿no? Que quiere ya conformar un gran imperio. Siempre estuvo en el hombre el dominar, el ponerse en el lugar de Dios, ¿no? El pastor Jorge Márquez, así que quería mencionar a alguien de Uruguay, me pareció oportuno, les recomiendo que compren su libro, Gobierno Mundial y el Fin del Mundo. Él cita a un banquero que es hijo de un alemán que se radicó en los Estados Unidos, James Paul Warburg, que en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos dijo en la década del 50, tendremos un gobierno mundial, guste o no. La única duda es saber si lo crearemos por consentimiento o por la fuerza. Y acá me voy a detener un chiquitito. La verdad que las modalidades del mal y de la violencia desde la Segunda Guerra Mundial en adelante cambiaron. Yo sigo a un sociólogo que falleció en el año 2017 que se llama Zygmunt Bauman.
Esto no lo puse en los apuntes que tienen ustedes como alumnos. Él escribe varios libros tomando un concepto de liquidez. Su primer libro más conocido es Modernidad Líquida, que él, a partir de este concepto de liquidez, va, digamos, describiendo cómo es la sociedad hoy en día. Y después escribe, entre varios libros que habla sobre diferentes cosas de liquidez, escribe un libro que se llama, que es este que tengo acá, que se llama Maldad Líquida. Y haciendo alusión a esta frase de este banquero, ¿no? Respecto de que si van a aplicar esta agenda mundial por la fuerza o por consentimiento, en realidad ha tomado, como dice Bauman, de una forma líquida. Y ahora les voy a explicar por qué. Les leo esto. Dice, a ver acá, todo ello conlleva que el actual mal licuado, el mal, la maldad, ¿no? El mal licuado quede oculto a simple vista y no se detecte, ni se lo reconozca tal como es, ni se vislumbre lo que presagia. El mal líquido tiene la asombrosa capacidad de adoptar disfraces muy eficaces y de reclutar toda clase de inquietudes y deseos humanos. Y voy a saltar porque lo que sigue todo es fantástico, pero miren lo que dicen acá. La maldad líquida, como todos los fluidos, tiene la asombrosa capacidad de fluir rodeando los obstáculos que surgen o se encuentran en su camino. Este mal empapa las barreras a su paso, las humedece, va calando en ella y muy a menudo las erosiona y las disuelve, absorbiendo esta disolución en su propia sustancia para agrandarse y potenciarse más a sí mismo. En realidad, las fuerzas mundiales que apuntan a esta agenda globalista, como la llama César Vidal, o como Jorge Márquez la llama el gobierno mundial, lo hacen de una manera que uno no puede afrontarla de una manera directa. La Segunda Guerra Mundial, ha visto en las películas que era un infierno y era detectable la maldad. Uno la enfrentaba directamente cara a cara, pero ahora es imposible. ¿Por qué? Porque el demonio, el diablo, se viste como ángel de luz. Esos serían los términos nuestros, que está disfrazado el mal, Satanás lo disfraza con sus ángeles como que lo que es malo es bueno. Entonces, en el nombre del amor, de la tolerancia, se permite el mal. Y en realidad, la maldad está tomando esta consistencia de liquidez y ha permeado, hermanos queridos, la iglesia del Señor. Entonces, en este tiempo necesitamos tener un discernimiento espiritual especial para saber cómo podemos dilucidar y podemos contrarrestar este mal al cual nos estamos enfrentando.